Sabiendo que la base, cada uno de sus lados mide 90 metros y tiene vértice de altura final en el punto B. El vértice A dista de la línea de tierra 85 metros, ¿verdad? Y está en el primer cuadrante. Y así sucesivamente. El vértice B pertenece al PHP, o sea, plano horizontal, y el vértice C pertenece al plano vertical de proyección. Bien. Obviamente no tenemos todos los datos del ejercicio, tenemos solo del vértice A la proyección vertical, conocida totalmente. De la misma manera tenemos otro valor de la base que sería el punto B, del cual solo conocemos el corregimiento, que son 110 metros. No tenemos valor de proyección horizontal, tampoco valor para proyección vertical, quiere decir que tenemos que llevarlo de alguna manera. Entonces, esa información no la dejamos nunca en el tintero, simplemente la representamos como es el primer valor, como una perpendicular a la línea de tierra. Ese va a ser el lugar geométrico donde van a estar ambas proyecciones. Ya con los procedimientos los vamos a ir ubicando y detectando con precisión cada vértice punto a punto. El eje de la pirámide, ¿verdad?, es una recta L. En este caso está definida por dos puntos, es decir, los puntos O, que es el centro de la base, y X, que sería un punto genérico de la recta. Eso quiere decir que con esa dirección entre el centro de la base de la pirámide y el punto X se da una dirección donde debe estar el vértice de altura, el cual el ejercicio lo precisa a una distancia de 100 metros. Eso sería más o menos el contenido del ejercicio. Ahora, ¿cómo procedemos? Generalmente he mencionado que estos ejercicios de sólidos ideales hacer siempre una maqueta gráfica, un modelo gráfico, ¿verdad? Para eso entonces utilizamos la geometría simple, no importa con exactitud qué forma tiene gráficamente el ejercicio, lo único que nos interesa es que nos sirva como modelo o como referencia para entender cómo se resuelven estos ejercicios de geometría. Genéricamente, entonces, dibujo una pirámide, es decir, vamos a trabajar con este triángulo, indistintamente que se vea o no equilátero, hacemos algo muy parecido, ¿verdad? Y creamos esta maqueta visual. Esto nos permite ilustrar la situación de los elementos para razonar en cómo ir atando los cabos, ¿verdad? Vamos a suponer que este vértice está en la parte de atrás, por lo tanto esta arista y esta otra también quedan ocultas. Esta base se llamaría entonces para nosotros ABC. Tenemos aquí ABC. Y el vértice de altura, que sería el vértice B. De alguna manera, ¿verdad?, vamos a tener el punto O, que es el centro de esa base. Ya veremos cómo lo vamos a determinar. Entonces, esa es la maqueta. Quiere decir además que si nosotros unimos el vértice B con el punto O, vamos a obtener el eje de la pirámide. Ese eje de la pirámide está implícito en el ejercicio en una recta que vamos a llamar, o lo dice el ejercicio, recta L.
Este sería para nosotros L en este caso. Ok, esa es la segunda parte. La primera parte debería ser mayormente obtener las proyecciones de la base. ¿Qué es un sólido? Justamente eso, un polígono con una altura. Puede ser un triángulo, un cuadrado, un hexágono. Y si es un prisma, ¿verdad? Repetiríamos esa base a una distancia determinada. O si es, como en este caso, una pirámide, simplemente buscamos el vértice común, que es el pináculo, y ahí determinamos entonces las imágenes de la figura. Muy bien, entonces, para determinar la proyección faltante del punto A, tenemos una condición muy particular. Nos dice, el vértice A dista de la línea de tierra 85 metros, es la primera condición. Bueno, además de que el lado de la base mide 90 metros, que ese es un punto de partida. Hablando directamente de cada vértice en particular, entonces el punto A dista de la línea de tierra 85 metros y está en el primer cuadrante o en el primer diedro. Caemos entonces en un concepto simple de distancia. La mínima distancia que hay de un punto a un plano, que es una perpendicular, ¿verdad? La mínima distancia de un punto a una recta también tendría que ser una perpendicular, ¿sí o no? Entonces imaginemos en algún momento que el punto A se encuentra en este lugar del espacio. El ejercicio condiciona de que este punto A, que tiene una altura determinada, definida, de 30 metros, ¿verdad? Debe desarrollar una distancia real y física a línea de tierra de 85 metros. Esa distancia se va a representar en una recta que, por definición, tiene que ser perpendicular a la línea de tierra, ¿sí o no? Sí. Si esa recta, si ese punto lo uno perpendicularmente a la línea de tierra, ¿qué tipo de recta se forma en el espacio? Indistintamente, que no me la piden, pero el concepto está allí. Es una recta que, partiendo de este punto, debe formar 90 grados, la mínima distancia, 90 grados la línea de tierra. Y esa distancia tiene que demostrar que sea 85 metros. Si yo uno ese punto con esta recta, en este caso particular, línea de tierra, se forma entonces una recta que se llama recta de perfil. Es decir, todos sus puntos tienen el mismo corrimiento. Y si esa recta es de perfil, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver el verdadero tamaño de esa recta? En el plano horizontal o en el plano vertical. Al ser de perfil, la recta no es paralela ni al plano horizontal, ni tampoco paralela al plano vertical. Ella termina siendo como recta, ¿verdad?, paralela al plano lateral de proyección. Entonces, para poder obtener el verdadero tamaño de esa distancia, los 85 metros, nosotros simplemente tenemos, ¿verdad?, que girar imaginariamente una recta que se forma, ¿verdad?, a partir de la proyección vertical de la recta. Al tener nosotros el punto A con 30 metros de altura, quiere decir que yo no sé qué distancia tiene de separación en vertical, o sea, no sé el valor de vuelo, pero aquí se genera una recta hipotética que es perpendicular a este pizarrón, ¿sí o no? Infinita. El sitio exacto va a ser cuando nosotros, en un punto determinado de esta recta, podamos demostrar que hay 85 metros a la línea de tierra. Toda esta situación está ocurriendo sobre esta vertical, sobre esta referencia. Así no lo podemos ver. La idea sería, o el artilugio es, agarrar toda esta situación que está en el espacio y girarla de esta manera. ¿No ves? Lo estoy viendo ahora de perfil. Por eso les mencioné, estamos hablando en realidad de una recta de perfil. Cada vez que un ejercicio nos menciona relación a los bisectores o relaciones en especial, como en este caso, a la línea de tierra, debemos pensar siempre que tenemos que girar el ejercicio o al menos esa referencia, ese punto al plano lateral. Entonces, imaginariamente, nosotros vamos a agarrar esta recta que ocurre en el espacio y la voy a acostar como el giro de una puerta. O sea que al final lo que yo voy a llevar es una paralelación, ¿no? Entonces, ese va a ser el lugar geométrico. Tomo esa paralela a la línea de tierra en forma conceptual infinita, no tiene medida, ¿verdad? Ese es el lugar geométrico del punto A en el espacio. Acuérdate que estamos haciendo un giro de la situación, estamos llevando eso al plano lateral. Ahora sí, yo estoy demostrando con esta paralela que ese punto A siempre va a tener la cota de 30 metros. Lo que tengo que demostrar ahora es dónde están los 85 metros. Eso es muy sencillo. Tomo la medida, ¿verdad?, con el escalímetro o con la reglita, los 85 metros gráficos, me paro aquí en el eje de giro, vamos a decir, este es nuestro eje de giro,
la misma referencia va a ser nuestro eje de giro para hacer el sistema. Y llevando entonces a partir de línea de tierra los 85 metros gráficos, me paro y corto este otro lugar geométrico. Automáticamente, donde corte esa paralela, aquí tenemos entonces el punto A girado, el punto A en el espacio. 5 metros. Sí, yo definí un verdadero tamaño y estos son los 85 metros reales. Los cogí con el compás, ¿verdad? Los medí. Generalmente yo siempre tomo esas medidas, ¿verdad? Las hago directamente en línea de tierra para que comprendan mejor. Mido los 85 metros reales, los copio con el compás desde el origen, los copio aquí y lo llevo sobre el eje de giro y corto la paralela que es el lugar geométrico. Automáticamente, esa es la distancia real que habría entre el punto A y la línea de tierra. La línea de tierra estaría en este lugar como un puntito, ¿sí o no? Como una recta que apunta a nuestros ojos, ¿cierto? ¿Lo ves? Entonces, de esa forma, ahora devuelvo la información, porque esto ahora es un diagrama en vista lateral, pero la respuesta de los ejercicios siempre tiene que ser en DPO, o sea que simplemente lo que hago es llevar esta referencia perpendicular y con el compás lo devuelvo a la proyección, con el mismo centro de giro que es nuestro eje de giro que está acá. Lo devuelvo, ¿verdad? En este sentido y corto la referencia. Aquí tengo entonces la posición exacta de A horizontal. ¿Lo veo o no lo veo? Bien, vamos a ver entonces el punto B. ¿Qué conocemos del punto B? Básicamente el lugar geométrico, un valor de corrimiento, pero no tenemos posición de proyección horizontal ni posición de proyección vertical, al menos no directamente, pero la condición del punto B dice es que pertenece al plano horizontal de proyección. Si un punto está en plano horizontal de proyección, ¿cuánto vale su cota? 0, ¿verdad? Si un punto está en plano vertical, ¿cuánto vale su velo? 0. Y si el punto está en plano lateral, ¿cuánto vale su corrimiento? También vale 0. Entonces, automáticamente podemos sacar una conclusión. Si el punto está en plano horizontal, su proyección contraria, ¿dónde está siempre? En línea de tierra, ¿sí o no? O sea que, en realidad, donde esta referencia corta la línea de tierra, que son estas dos marquitas, aquí tenemos entonces el valor de la proyección vertical. Esto sería automáticamente para nosotros B vertical. ¿Por qué? Porque el punto está en plano horizontal. O sea, que él puede tener valor de proyección horizontal, puede tener distancia al plano vertical, lo que no puede tener separación al plano horizontal. Entonces quiere decir que el tercer valor tiene que ser por definición 0. Aunque no lo dice el ejercicio, el valor de B tiene que ser, valor de cota es 0 y por lo tanto B vertical está en la línea de tierra. La pregunta es, ¿cómo conseguimos la proyección horizontal? Bueno, ¿qué estamos hablando en este momento? Estamos hablando de un lado a B, o sea que esto realmente ya es, ¿verdad?, uno de los lados de la base. Podríamos unir, en realidad podríamos unir A con B vertical, pero tendríamos que hacer exactamente lo mismo A con B en horizontal. El horizontal no lo tenemos, el vertical sí, ya lo acabamos de deducir, ¿cierto? O sea que lo podemos representar, pero igual tenemos que hallar su proyección horizontal. Unimos A vertical con B. Muy bien, pero el horizontal, ¿cómo lo hacemos? Tendríamos que buscar de alguna manera la posición exacta de esa proyección. Lo que sí es seguro es que el punto B tiene que estar en esta referencia por definición. Para que el punto exista, sus dos proyecciones tienen que estar en la referencia, en la línea de tierra. Entonces, ¿qué tenemos en realidad como referencia para obtener los valores? Muy sencillo. Nos dice aquí el ejercicio, ¿verdad?, que el vértice B pertenece al plano horizontal y automáticamente el lado también AB mide ¿cuánto? 90 metros. El lado AB es parte de un triángulo equilátero, ¿verdad?, que por condición de equilátero mide 90 grados. Entonces, fíjate,
tenemos, aunque aparentemente poca información, al tener el verdadero tamaño, vamos al dibujo y también tenemos otro valor implícito, que es la diferencia de cotas, o sea, el punto B vertical está en línea de tierra. Esto sería la diferencia de cotas entre A y B, ¿sí o no? Delta Z, A con B, ¿lo ves? Eso es real. Entonces, si tengo el verdadero tamaño del segmento, que es 90 metros, y tengo un valor de diferencia de cotas, yo puedo pensar en lo que se llama propiedades de la recta, creando, ¿verdad?, un triángulo de verdadero tamaño, tomando como hipotenusa los 90 metros del valor real del segmento. Entonces, en cualquier sitio de la hoja, ¿verdad?, siempre he mencionado que podemos utilizar las cuatro esquinas de la hoja. Construimos ese diámetro real de 90 metros, ¿verdad?, y construimos una semicircunferencia. Vamos a hacerlo, bueno, vamos a hacerlo acá, que es un solo dibujo. Tomamos otra vez una línea base. Tomo una línea base, pongo un punto de partida arbitrario, yo digo que esto es A, y ahora sí copio con el calímetro o la reglita los 90 metros reales que están aquí. Los mido y los copio, ¿verdad?, de forma tal de hacer una semicircunferencia. Podemos medir a lo mejor la mitad, ¿verdad?, y de esa forma hacemos el arco de una sola vez. Ok, aquí tenemos el verdadero tamaño de AB, que es igual a 90 metros por datos del ejercicio. Si ese es A, este es B. ¿Lo ves? Eso es lo que se llama propiedades de la recta. Entonces ahora copio con el compás otra vez, ¿verdad?, el valor de diferencia de cotas, que es este que está aquí. Me paro en cualquiera de los dos extremos, no importa cuál. Voy a decir que este es el radio número 1. Ese radio número 1 es este valor que está aquí. Radio número 1 es la diferencia de cotas. Me paro en A o me paro en B, no importa, el resultado es el mismo. Y corto esa semicircunferencia cuyo diámetro sería el valor real del segmento AB. Ahora sí construimos un triángulo, ¿verdad? Construimos un triángulo rectángulo como es la condición del verdadero tamaño. Uno este segmento y automáticamente lo llevo al otro extremo. Aquí se formó 90 grados gráficos, como siempre por teorema de Euclides. Entonces identificamos, esto que está aquí sería el delta Z, que lo tomamos del ejercicio, ¿cierto? Y si esto es un triángulo de verdadero tamaño y esta es la hipotenusa, automáticamente este ángulo, como se llama siempre en un triángulo de verdadero tamaño, al ser delta Z se llama siempre alfa. Y este cateto adyacente al ángulo alfa se llama siempre como proyección horizontal. Entonces ya acabamos de conseguir el valor gráfico de la proyección horizontal del punto B, porque ya en la proyección vertical, por definición misma, sabemos que está en la línea de tierra. Entonces con el compás, otra vez, ¿verdad?, copiamos esa distancia nuevamente, nos paramos en el punto A y leemos en el ejercicio que hay dos posiciones, ¿verdad? Yo tomo este valor gráfico, me paro en la horizontal y tengo dos respuestas. O está hacia arriba o está hacia abajo, ¿verdad? Puedo tomar esta primera opción o puedo tomar esta segunda opción, ¿cierto? Y esto es otro lugar geométrico, que es un radio, ¿verdad?, número 2. Ese radio número 2 equivale a este segmento del triángulo, que es la proyección horizontal. Entonces, en principio, yo debería tener dos respuestas, ¿verdad? El punto B horizontal puede ser esta, más cercana a la línea de tierra, o puede ser también sobre la misma referencia, abajo. Hay dos posiciones. Habría que ver entonces las condiciones. Fíjense que leyendo la tercera condición dice el vértice B pertenece al PHP y nos dice Y sub B es menor que Y sub A. Eso se leería siempre en forma dominante como que el vuelo de A es mayor que el vuelo de B. Entonces si A debe tener mayor distancia a la línea de tierra, ¿cuál es la posición que deberíamos tener de B? La más corta.
Entonces esta es la posición de B horizontal. Ahora sí podemos ir construyendo nuestro polígono base. Ahora también tenemos A con B horizontal. Seguimos de nuevo con el punto C. El valor del radio para ubicar ese punto, el vértice Es el cateto. Este cateto. Sí, pero me explico. Ese radio, ese. chiquitico. Es la diferencia de cota externa. Porque se convierte, acuérdate que para hacer un verdadero tamaño debemos utilizar siempre proyección horizontal o vertical. Pero si es horizontal, el compañero siempre es delta J. Si hacemos el verdadero tamaño en vertical, el compañero siempre es delta bueno. En este caso no estamos haciendo el verdadero tamaño, lo estamos haciendo al revés. El verdadero tamaño lo tenemos, lo que no tenemos son los valores de los catetos. Bueno, uno implícito, pero es una base teórica. ¿Ok? Bien, vamos a hallar entonces el punto C. Para cerrar el triángulo base equilátero, fíjense que no lo vamos a ver en el espacio, realmente cada lado mide 90 metros, pero en el dibujo va a quedar totalmente deformado, porque se supone que ese triángulo tiene una posición arbitraria. Obviamente los segmentos no se van a ver equiláteros de ninguna manera, ni en proyección vertical ni en proyección horizontal, excepto, que no es este caso, excepto que esa base estuviera en un plano horizontal, ¿verdad? Todos los puntos tienen la misma cota, A, B y C. O si no, esa base ABC también tuviera todos sus puntos con el mismo vuelo. Se convierte entonces en un plano paralelo al plano vertical, que es un plano frontal. Bien, entonces vamos a determinar el vértice C. Para eso el ejercicio dice, el vértice C pertenece al PVP, ¿verdad? O sea, al plano vertical de proyección. Hacemos de nuevo la misma pregunta. Si un punto está en plano vertical, ¿cuánto vale ese vuelo? 0, ¿verdad? O sea, no se desplaza, está pegado en el pizarrón. Ahora, en el pizarrón él tiene posiciones infinitas. La pregunta es, ¿cómo determinamos el sitio exacto de ese punto C? Porque ya sabemos que aquí en línea de tierra, y vamos a anotarlo, ¿verdad? Va a estar el lugar geométrico de C horizontal. Yo no sé dónde va a estar C vertical, pero C horizontal debe estar aquí en esta línea de tierra. El lugar geométrico de ese punto puede estar acá, eso no importa. La pregunta es, bueno, ¿y cómo determinamos entonces C vertical? Pareciera que no tiene solución el asunto. Pero recuérdense que estamos trabajando con 3 lados de un triángulo. En este caso en particular, los 3 lados miden lo mismo, porque es equilátero. Entonces hacemos la misma picardía anterior. ¿Cómo nosotros obtuvimos la posición del punto B? Porque sabíamos que aunque no tenemos ninguna referencia en proyección horizontal, hay un dato implícito que era la diferencia de cotas. Bueno, ese mismo dato implícito vuelve a ocurrir. ¿Ves? Hay una distancia de separación de B horizontal a la línea de tierra. Hay una distancia de separación de A horizontal a la línea de tierra. ¿Y cómo conjugo esa información? ¿Cómo la ordeno para que eso me pueda ayudar? La pregunta es, ¿qué es lo que me falta? ¿El vértice? C. Entonces, simplemente ahora voy a hacer un verdadero tamaño que tiene que ver con ¿quién? Con el vértice C. Pero quizá con un vértice C o con un solo valor de gráfico de proyección, quizá no lo resuelvo. Entonces tenemos que volver a repetir el concepto. Vamos a pensar lo siguiente. Voy a relacionar ahora, esto se convierte ahora en la diferencia de vuelo delta Y, vamos a decirle el número 1, o vamos a ponerlo acá directa, delta Y entre los vértices B y C, segmento BC. Y también, ¿verdad? Pudiera relacionar el punto A también de igual manera con el vértice C. O sea que esta otra distancia ahora también toma forma y se convierte en la diferencia de vuelo entre A y C. ¿Qué va a ser el resultado de este procedimiento con la diferencia de vuelo? Un cateto similar, claro, no se llama proyección horizontal, se llama proyección vertical. Entonces nos va a dar un valor, ¿verdad?, gráfico, y lo vamos a representar como un arco, como un lugar geométrico curvo,
pero con un solo lugar no lo puedo definir, tengo que tener otro arco similar. Entonces vamos a construir ese verdadero tamaño de nuevo, pero ahora sí entre los vértices B y C, y vamos a hacer un triángulo similar y nos va a dar cambia este valor que ahora no es delta Z, se llama delta Y entre B y C, y lo que nos va a dar es valor de proyección vertical, valor gráfico. Hacemos el mismo procedimiento ahora entre A y el punto C y tenemos otro cateto. Claro, si no va a ser gráficamente el mismo tamaño, pero el mismo concepto, vamos a tener proyección vertical de A a C, donde esa proyección vertical se corta como arco con la otra proyección de B vertical, B y C vertical, se cortan los dos, ahí tenemos C vertical. Y por definición, C horizontal, ¿dónde está? En línea de tierra. Lo bajamos y ahí tenemos nuestro triángulo ABC. ¿Lo ven? Entonces, bueno, vamos a crear acá de nuevo otro triángulo igualito. Vamos a decir que esto es B vertical y medimos exactamente los 90 metros que tiene otra vez otro lado, ¿verdad? Aquí estaría, o medimos la mitad para poder hacer el arco directamente, y con eso tenemos igualito, verdadero tamaño del segmento BC, que también tiene 90 metros. Entonces aquí tenemos a BC, y ahora usamos el valor gráfico que tenemos en el ejercicio, que es de este delta bueno. Lo copio con el compás, ¿verdad? Me paro en cualquier extremo, no importa que sea B, no importa que sea C, no importa cuál. Este es nuestro radio número 3. Ese radio número 3 es esta distancia que está aquí, ¿verdad? Radio número 3. Cortó la semicircunferencia en este lugar y lo volvemos a unir. Y vamos a obtener otra vez valores gráficos. Se forma siempre el ángulo recto de 90 grados y hacemos la identificación. Esto sería el delta Y, ¿verdad? Delta Y de BC. Si esto es un delta Y, el ángulo opuesto siempre, la diferencia se llama como beta, ¿verdad? Y por lo tanto el cateto adyacente se llama como proyección vertical. Ya vamos a decirle, por ejemplo, vertical número 1 por darle un nombre, y vamos a crear otro triángulo de verdadero tamaño con la referencia entre el punto A y el punto C. O sea que en realidad volvemos a medir 90 metros reales para construir este tercer triángulo. Ahí tenemos otra vez otro verdadero tamaño de 90 metros, que es el tercer lado del verdadero tamaño AC. Y aplicamos el mismo concepto. Tomamos ahora de nuevo el tercer valor de este bueno, delta Y entre A y C. Me paro en cualquiera de los dos extremos, ¿verdad? Con este radio que está aquí, que sería el número 4, radio número 4, que equivale a esta distancia que está aquí, el delta Y entre A y C. Y cerramos de nuevo el triángulo. Cerramos de nuevo el triángulo y obtenemos otra vez esta distancia que llevamos aquí, era delta Y, ¿verdad? Y cerramos para acá el triángulo de nuevo, 90 grados, y esto se convierte entonces en proyección vertical número 2.
De la misma manera, si esta es la diferencia de vuelo entre A y C, y está aquí entre A y C, automáticamente este sería el ángulo beta. Muy bien, entonces ahora sí, teniendo los dos valores gráficos de proyección, definimos ahora el siguiente arco otra vez. Vamos a hacer ahora el lugar geométrico con el primer arco, que sería proyección vertical 1. Tomo este valor gráfico, ¿verdad? Y me paro en el punto B. Tengo dos posiciones, o está a la izquierda o está a la derecha. ¿Lo ves? En todo caso, bueno, vamos a ponerle aquí el lugar geométrico número 1 de C vertical, porque es el primer radio que estamos empleando, ¿verdad? Ese radio sería ahora el número 5. Ese arco lo hacemos con el radio número 5, que es el valor de proyección vertical entre B y C, ¿verdad? Tomamos el valor gráfico de la proyección vertical entre B y C. Hacemos lo mismo con la proyección vertical número 2. Vamos a llamar a esto radio número 6. Tomo ese radio número 6 y lo copiamos en el ejercicio de la misma manera. Tomamos esta distancia, me paro ahora en el punto A como lugar geométrico número 2, ¿verdad? Para obtener C. Lugar geométrico número 2 de C vertical. Esto equivale al radio número 6. Ahora sí, ¿cuál es el vértice común a ambos segmentos entre B y C y A y C? Automáticamente aquí tenemos el punto C vertical. Ahí tenemos nuestra base totalmente terminada. Por eso digo que se van a el punto A. Sí, el radio número 2 equivalente al radio número 6, equivalente a la proyección vertical de AC, ¿verdad? Y aquí tenemos las vistas del triángulo en proyección vertical, ¿verdad? Y aquí tenemos la figura. Proyectamos el punto C sobre la línea de tierra. Recordémonos que C horizontal por definición tiene que estar sobre la línea de tierra. Entonces esto sería C horizontal. Y aquí también podemos cerrar el triángulo base en la proyección horizontal de la figura. Esa es la base de esa pirámide. Bien, vamos a hallar entonces el último vértice, que es el vértice de altura, el vértice B. Dice la condición del ejercicio que ese vértice B va a estar en una recta L, ¿verdad? El problema de la recta L es que tampoco la tenemos completa. En la recta L se determina entre el punto O, que es el centro de esta base, y un punto genérico de esa recta que puede estar más arriba, puede estar más abajo, que es dato del ejercicio y lo llamaremos X. O sea que entre el punto O en el espacio, ¿verdad?, y el punto X se define esa recta. Entonces empecemos por el primer punto, quizá el más fácil de todos, que es hallar el centro de la base. Recordemos que el centro de un triángulo se forma siempre o se obtiene siempre por medio de dos rectas que se cortan. El centro de un triángulo tiene un nombre en geometría que se llama ¿cómo? Baricentro, incentro, circuncentro, ¿cómo se llama? Se llamaría entonces baricentro, correctísimo. El centro de esa figura se obtiene como mediante el cruce de dos medianas. ¿Qué es la mediana en un triángulo? La mitad de la semirecta de la base. Buena idea, por ahí es. Es la recta que une, ¿verdad? Un vértice con el punto medio
del lado opuesto. Por ejemplo, yo llevo una recta al punto medio, llamémoslo W, ¿verdad? Y tomo otra mediatriz, por ejemplo, desde C a otro punto, llamémoslo por ejemplo T, donde se cortan, lógicamente esto es una mediana, quiere decir que divide el segmento siempre en partes iguales. Donde esas dos medianas se cortan, ahí tenemos el centro geométrico o baricentro de la figura. Lo que sucede es que, lo bueno de geometría es que esto debería ocurrir en verdadero tamaño, pero como les mencionaba, fíjense que estas dos figuras de respuesta en ningún momento se parecen para nada a un triángulo equilátero. Sin embargo, si tú haces los procedimientos de verdadero tamaño de cada segmento, al menos dos de ellos, vas a ver que los resultados van a ser exactamente iguales. En verdadero tamaño BC, cuando lo haces con un triángulo de verdadero tamaño, haces el verdadero tamaño AC o el verdadero tamaño AB, o si quieres hacer los tres tienen que medir, las tres hipotenusas al final tienen que medir lo mismo. Sin embargo, la geometría tiene esta virtud de que cuando hablamos de elementos en proporción, es decir, si yo quiero hallar de esta distancia BC, la quinta parte, la séptima parte, la cuarta parte, se puede determinar gráficamente utilizando un teorema de Tales, suponiendo que quiero hallar los 2/5 de este segmento, o quiero hallar los 2/3 de este otro segmento. Se aplica simplemente un procedimiento auxiliar de teorema de Tales, que es un bachillerato. Si no, como en realidad lo que necesitamos es hallar el punto medio, lo que vamos a hacer es un procedimiento simple, que es de mediatriz. Es decir, que yo tomo un segmento gráfico, en cualquiera de las proyecciones lo podemos hacer, ¿no? Bueno, en realidad deberíamos hacerlo al menos dos mediatrices aquí en horizontal, y en vertical haríamos una porque el próximo punto de corte es una referencia. Entonces vamos a hallar el punto medio de dos lados cualquiera y con la idea de conseguir esas medianas, y de esa manera podemos obtener dos puntos medios. Vamos a hacerlo aquí con un segmento un poquito mayor de la mitad, ¿verdad? Arcos enfrentados, y donde se cortan, aquí tenemos por ejemplo un primer punto medio, llamaremoslo W1 por darle una idea. Podemos hacer igual otro arco, vamos a hacer este otro segmento que se ve como más cómodo, un segmento un poquito mayor de la mitad. No es bueno hacerlos tan grandes porque invaden mucho el ejercicio, ¿verdad? Y ahí tenemos los dos arcos simétricos enfrentados, donde se corta. Aquí tenemos otro punto medio, llamémoslo W número 2. Entonces el W lo vamos a medir con el vértice opuesto, en este caso sería el vértice A. Algo como esto nos daría aproximadamente, y podemos unir ahora también el W1 con su vértice opuesto, que en este caso sería el vértice B. Donde se cortaron esas dos medianas, aquí tenemos automáticamente el centro de la figura, o sea, el punto O horizontal. Llevamos entonces esta referencia infinita, en algún sitio también debe estar O vertical. Basta con hallar entonces aquí otra mediana. Si quieren vamos a hacerlo con este arco pequeño. Simplemente un segmento un poco mayor de la mitad, hacemos arcos enfrentados, y aquí tenemos W3 por darle un nombre, W3 vertical, y lo unimos al vértice opuesto, en este caso el vértice B, ¿verdad? Nos cortó la referencia de O aquí, en este otro lugar, aquí tenemos O vertical. Ya tenemos uno de los puntos de la recta L, que es la que contiene la altura de la pirámide. Deberíamos tener el segundo punto. En los datos del ejercicio, en realidad, el punto X lo tenemos solo en proyección horizontal, pero no lo tenemos en proyección vertical. De esa manera quiere decir que tenemos que aplicar algún concepto para poderlo obtener. Vamos a decir... Dime. Vamos a unirlo OX en horizontal, OX en horizontal como una recta infinita, y esto se llama L
horizontal. Esa es la recta que contiene el vértice de altura. Aquí arriba tenemos O vertical, pero no tenemos X vertical. Entonces, ¿cómo hallamos esa posición? Volvemos otra vez a los datos del ejercicio y nos dice, ¿verdad? El eje de la pirámide está contenido en la recta L. Mide 100 metros y pasa por el punto O, que es centro de la base. Forma un alfa de 30 grados y después finalmente remata Z de X mayor que Z de O. Eso se lee siempre en forma dominante para no cometer error, ¿verdad? La cota de X es mayor que la cota de O. O sea que si este es O, el punto de X no puede ir para acá. El punto X tendrá que ir hacia arriba. Pero tampoco podemos decir que lo vamos a determinar ya. Es decir, ¿cómo obtenemos ese valor si nosotros no tenemos ningún otro dato en el ejercicio? Caemos de nuevo, ¿verdad? En lo que se llama propiedades de la recta. Yo tengo el valor de la proyección horizontal, pero no tengo el valor de la proyección vertical. Sin embargo, hay un dato que es importante en el ejercicio, que la recta forma un ángulo de 30 grados, de 40 grados, de 60 grados, lo que diga el ejercicio. Al ser ángulo alfa, el ángulo alfa se relaciona siempre con ¿quién? ¿Con proyección vertical o con proyección horizontal? Con proyección horizontal. Excelentísimo. Bueno, entonces esa es la picardía. Vamos a hacer otra vez un verdadero tamaño, pero a la inversa. En vez de tener el delta cota, no tenemos el delta cota. Lo que vamos a obtener es justamente el delta cota porque el ángulo sí lo tenemos. Entonces, en esta proyección horizontal obligada, ¿verdad? Levantamos una perpendicular por O por X, una perpendicular gráfica, ¿verdad? Es un verdadero tamaño a la inversa. Tomo este segmento, ¿verdad? Giro 90 grados por X, hacia arriba, hacia abajo, no importa. O tomo los 90 grados por O, giro hacia arriba, hacia abajo. Y en vez de tomar un delta cota que no tenemos, llevamos el ángulo de los 30 grados, que sí es dato del ejercicio. Vamos a hacer ese verdadero tamaño. Pienso que tenemos más espacio aquí en X horizontal. Llevo obligadamente, vamos a hacer con este color rojo para que se vea un poco más. Llevo una perpendicular arbitraria, ¿verdad? 90 grados gráficos por X o por O. No importa cuál de los dos vértices lo hacemos, no importa si es hacia arriba o hacia abajo. Lo que sí importa siempre que sea X, que sea O, es que sea perpendicular. Esa es la clave de esto. Y ahora simplemente lo que demostramos es un ángulo de 30 grados que se corte con esta perpendicular, que va a ser nuestro cateto de la diferencia, que es justamente la distancia que nos falta. Por supuesto, la mayoría de las veces se podría trabajar con un transportador de ángulos. A mí no me gusta mucho trabajar con eso. Es mucho más preciso trabajar con procedimientos de compás, que es mucho más rápido y es más cómodo. Entonces, ¿cómo se hace aquí en el ejercicio? Es muy sencillo. Partimos sobre la base de un teorema de Euclides, ¿verdad? Con un arco de longitud cualquiera. Es decir, siempre lo hago para este tipo de cosas, mínimo 2 o 3 centímetros, porque si lo hace más pequeño es muy incómodo. Tampoco puedo usar 10 centímetros porque la recta es demasiado, el arco sería demasiado grande. Entonces, una longitud entre 2 o 3 centímetros, yo hago un arco arbitrario, fíjate, yo no tomé medida de nada, ¿verdad? Y con ese mismo radio, ¿verdad? Me paro en este extremo. Vamos a decir que tengo aquí este punto 1, ¿verdad? A partir de ese punto 1 corto el arco y consigo acá este punto número 2. Ahora sí, con el mismo radio. No, disculpe, repite eso. Tomo un segmento cualquiera. Me consigo el punto 1. Con el mismo arco de compás sin moverlo, corto el 1 y consigo el 2. Ajá. Y esto simplemente lo uno con el punto O y ya automáticamente aquí se formó por teorema de Euclides un ángulo de 30 grados. Esto para nosotros sería ahora X en el espacio y esta distancia es en delta Z entre O y X, que era lo que necesitábamos allá. O, X. ¿Lo ves? Un verdadero tamaño, este segmento se llama verdadero tamaño O, X. Esta hipotenusa es el valor real de ese segmento OX en el espacio. No nos interesa eso, nos interesa es este valor que está acá. Entonces con el compás, ¿verdad? Tomo de nuevo esa distancia,
entre X y X en el espacio, y ya vimos que la cota de X tiene que ser mayor que la cota de A. Por lo tanto, llevamos acá este delta Z entre O y X, y acá, en este punto de corte, llevamos el lugar geométrico de O vertical, perdón, de X vertical, lugar geométrico de X vertical. Aquí tenemos X horizontal, donde corta el lugar geométrico, esto es X vertical, y si lo unimos con esta O, ya tenemos la recta L en vertical. Esto sería L en vertical. Y este punto sigue siendo el punto O vertical de la recta. ¿Lo veo o no lo ves? Sí. Profe, en este caso, que el ángulo es 30 grados, para no estar haciendo esa semicircunferencia y todo eso, con la escuadra puedo ir. Bien, teniendo entonces ese segmento de diferencia de cotas entre O y el punto X, simplemente lo tendríamos que copiar con el compás y lo llevamos a proyección vertical. Es decir, extendemos la referencia del punto O infinita, copiamos el segmento OX, el de la cota, ¿verdad? Nos paramos en O, cortamos aquí arriba. Esta sería la posición del lugar geométrico. Esta distancia sería el delta Z entre O y X. Llevamos el lugar geométrico infinito en ambos lados. Esto sería lugar geométrico de X vertical, donde corta nuestra referencia de O de X horizontal. Aquí tenemos la recta L. Unimos X con O y tenemos L vertical. ¿Qué nos queda ahora? Garantizar que entre el punto O y el vértice B hay 100 metros, que es lo que nos dice el ejercicio, ¿cierto? La altura H es igual a 100 metros. Bueno, nosotros no podemos tomar esos 100 metros reales y medirlos directamente sobre la recta, porque esa recta L no es una recta notable, no es frontal, no es horizontal. Entonces habría que construir el verdadero tamaño. Genéricamente eso es así. Pero como nosotros hicimos un procedimiento anterior, que era el verdadero tamaño de la X, automáticamente este es el verdadero tamaño real de la recta L también. Lo que pasa es que X no forma parte de la geometría, porque es un punto arbitrario. Lo que tenemos que garantizar es que sobre este verdadero tamaño existen los 100 metros y conseguimos la posición exacta del punto B. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy sencillo. Medimos de nuevo con nuestro escalímetro o con nuestra reglita. Medimos acá los 100 metros, los copiamos con el compás, ¿verdad? Tomo esta distancia de los 100 metros y me paro a partir de O en el verdadero tamaño. Aquí vamos a decirle que este es el radio número 7 para dar un patrón de seguimiento. Esto es el radio número 7. Y entonces este punto que está acá, ahora sí no es cualquier punto, es el vértice B en el espacio. Ahora tomo la paralela de esta flechita, ¿verdad? Y lo devuelvo, formando los mismos 90 grados. Los mismos 90 grados. Y eso ahora sí me da la posición del punto del vértice B sobre la recta de proyección, que era lo que queríamos, ¿verdad? Devolvemos esa proyección, una proyección vertical. Tomo esta paralela, ahora en sentido contrario hacia abajo, y aquí automáticamente tengo el vértice B, ¿verdad? Vértice B. Esto es B horizontal, vértice horizontal, y subimos esta referencia para obtener el vértice en vertical. Aquí estaría vértice
vértice lo que tenemos que hacer es unir ese punto B con los tres vértices de la base, es decir, desde B vertical con A vertical, B vertical con B vertical también y B vertical con C vertical. En horizontal hacemos exactamente igual. Vamos a hacerlo siempre en orden alfabético para evitar cometer errores de omisión. Nos faltó un vértice, ¿verdad? Entonces, para evitar ese problema, lo mejor es hacerlo siempre en forma ordenada, es decir, en forma alfabética. Ahora bien, esto es una pirámide, ¿verdad? Eso es lo que necesitábamos. Pero esa pirámide tiene algunas aristas que están en vista franca a nosotros, y otras aristas que están ocultas. La pregunta es cómo se determina esa visibilidad. Es bastante sencillo lo que les voy a explicar. Si yo quiero determinar la visibilidad aquí en proyección vertical, ¿qué es lo que tomo? Los dos puntos que tienen el mayor vuelo. ¿Cuáles son los dos puntos que tienen la mayor distancia en proyección horizontal? El punto A y el punto vértice, ¿verdad? Entonces, A vértice es la arista de mayor vuelo. Quiere decir que A vértice se ve en primer plano. Por lo tanto, la otra arista que está atrás, que se cruza con ella, está oculta. Quiere decir que esta arista no se ve. Lo mismo sería en horizontal. ¿Cuáles son los dos puntos de mayor cota? El vértice C, ¿cierto? La mayor distancia a línea de tierra. Entonces, vértice C también se ve. El vértice C es este que está aquí. Quiere decir que esta cara AC, vértice se ve, por lo tanto, todo esto queda oculto. ¿De acuerdo? Y esa es la visibilidad de la figura. Esa es la respuesta total del ejercicio.